¿ya? Bueno, continuando con nuestro tema sobre lo que es ese proceso de traducción, vemos ahí cómo el ribosoma se está montando en el ARNA mensajero y a través de la lectura que esta molécula hace y el hecho de que el ARNA de transferencia transporte los aminoácidos y se acomode en orden de acuerdo a la secuencia de nucleótidos que presenta el ARNA mensajero, es decir, esa codificación de la información genética se está traduciendo en otra información que en este caso es la secuencia de aminoácidos de la nueva proteína que se va a formar, ¿no? Entonces, hay una serie de eventos y factores, es más complejo este proceso en eucariotas que en procariotas. Vamos a hablar todavía de lo más simple, que es lo que pasa en procariotas. ¿Por qué es importante describir esos factores, explicar un poco a detalle? Porque vamos a ver que dentro del proceso de tratamientos, sobre todo antimicrobianos o algunas toxinas que generan muerte, se debe a que esas moléculas interactúan con algunos de los componentes de estos procesos, ¿ya? Entonces ya hemos explicado cómo está constituido ese RNA ribosómico, qué tipos de RNA ribosómicos existen en la subunidad menor, en la subunidad mayor, que ahí tiene RNAs ribosómicos que tienen actividades catalíticas importantes para este proceso. Entonces, continuando con las etapas, igual que en el caso de replicación, transcripción, este proceso también tiene esas 5 etapas: preinicio, inicio, elongación, terminación y eventos post-terminación. ¿Ya? En el preinicio, algo muy importante es que el aminoácido se vaya a activar. En ese caso, necesitamos la acción de una enzima, es la RNA aminoácido de sintasa, que va a ser la enzima encargada de unir al RNA de transferencia un aminoácido específico. De esa manera, entonces, en este proceso se garantiza la incorporación de esos aminoácidos en forma específica, generando la síntesis de esa nueva proteína, ¿ya? Y respecto a esa enzimita que hace este proceso, es la aminoácido RNA de transferencia sintasa. Para cada uno de los aminoácidos en bacterias hay una enzima. Sin embargo, estructuralmente, de acuerdo a su estructura, estas enzimas se clasifican en 3 tipos. Hay monoméricas, las que principalmente se unen a valina y isoleucina, las homodiméricas a prolina, triptófano, metionina, y las tetraméricas a fenilalanina. Entonces, de acuerdo a su estructura, el número de, en este caso, unidades que contiene, pues podemos clasificar en esos 3 grupos a estas enzimas. ¿Qué es lo que hace en realidad esa enzima? Tenemos, como ya explicamos, en el RNA de transferencia, en este brazo donde está el oxidrilo 3' y tiene una secuencia de ACC siempre, es ahí donde se une el aminoácido. ¿Y qué aminoácido específicamente se va a unir? De acuerdo al anticodón que posea este RNA de transferencia, ¿ya? Entonces, la enzima, esta RNA aminoácido sintasa, tiene esa función de hacer de que se una, en realidad, el aminoácido a esta región, ¿ya? Es decir, en este extremo, oxidrilo 3' de la ribosa, porque es la ribosa la que está, ¿no es cierto?, en ese extremo, a nivel de ese carbono 3, o puede ser en el carbono 2, se va a unir el aminoácido con la actividad de esa enzima. Vamos a explicar entonces que este proceso lleva a cabo un proceso de activación del aminoácido, es decir, que para ello vamos a utilizar 2 moléculas de ATP. ¿Por qué 2 moléculas de ATP?
Vamos a poner la bromita. Porque vemos acá, ¿no? La reacción de que el aminoácido primero se una al adenilato, es decir, al AMP, estamos liberando una molécula de pirofosfato. Esa activación del aminoácido posteriormente va a permitir que este aminoácido así activo se una al RNA de transferencia y genere un aminoácido RNA de transferencia y se libere el adenosín monofosfato. Sobre esta molécula, entonces, que se va a generar, la enzima que actúa es la aminoácido RNA de transferencia sintetasa. Sabemos muy bien que las sintetasas usan ATP como fuente de energía y eso es lo que estamos viendo en esta reacción, ¿no? El uso de dos moléculas de ATP. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos formado ese RNA de transferencia unido específicamente a ese aminoácido de acuerdo al anticodón que esta molécula expresa. Este pirofosfato por una pirofosfatasa va a generar dos pirofosfatos y es la energía necesaria además para que ese aminoácido se pueda unir a ese RNA de transferencia, ¿no? Entonces, repito, la enzima que hace ese proceso tiene este nombre, aminoácido RNA de transferencia sintetasa. Vamos a ver que hay la furosemida, por ejemplo, es un antibiótico que actúa inhibiendo este proceso a través de la unión de esta enzima, ¿ya? Bueno, respecto a etapa de preinicio, es la etapa inicial de la síntesis de proteínas a nivel de los ribosomas, es decir, va a ser el proceso mediante el cual el ribosoma se va a preparar para que pueda hacer esa lectura de los codones que expresa el RNA mensajero para después traducirse en una proteína, ¿ya? Entonces, es importante que se una en primera instancia al RNA mensajero que está trayendo la información, en el caso de las bacterias, en el mismo protoplasma, de la traducción que hace, ¿no es cierto?, a partir del ADN, en este caso en los ribosomas, en los eucariotas va a ser en el citosol. Por tanto, ese RNA mensajero se está dirigiendo a los ribosomas específicamente, al retículo endoplasmático, porque allá estas moléculas van a estar implicadas en ese proceso de traducción. Es decir, van a posicionarse en el codón de inicio. Ya hemos explicado anteriormente que ese codón de inicio es AUG. Entonces, ¿cómo reconocemos? Luego voy a explicar un poquito más a detalle eso. ¿Dónde queda el codón de inicio? El AUG, se encuentra principalmente en eucariotas próximo a la caperuza. Es decir, está cerca de ese promotor que tiene esas secuencias de adenina-timina que nosotros ya hemos explicado, ¿no es cierto?, en la región del promotor. Luego, es importante que el RNA de transferencia iniciador, en este caso, el aminoácido que va a iniciar ese proceso en todas las proteínas en la síntesis va a ser metionina. Por tanto, el RNA de transferencia que va a unir a esa metionina va a tener un anticodón complementario a este codón, es decir, UAC vendría a ser el anticodón que expresa ese RNA de transferencia que va a permitir, es decir, está cargando esa metionina a través de ese proceso que ya expliqué mediante la actividad del RNA aminoácido de transferencia, se une a la metionina y este RNA de transferencia va a ir a posicionarse en ese codón de inicio, en el RNA mensajero y específicamente se une al ribosoma en la subunidad menor. Vamos a explicar luego, ¿ya? Entonces, luego viene ese reconocimiento, como ya dije, de ese codón de inicio a través de el ribosoma para iniciar este proceso de traducción. Entonces, hemos explicado que el primer aminoácido que se va a incorporar es la metionina y el RNA de transferencia tiene una I aquí, eso que está indicando
que este RNA de transferencia está cargando esa metionina que va a ser el primer aminoácido que se va a incorporar en este proceso y que va a reconocer el codón de inicio en este caso, ¿ya? Y tenemos también dentro de las proteínas metionina en otra región que no es el codón de inicio, ¿no? Por tanto, ese RNA de transferencia, para identificarlo, tiene esta señal y se pone una M, es decir, es un RNA de transferencia que carga metionina, pero no es una metionina que se va a posicionar al inicio de este proceso. Algo muy importante, en procariotas, este RNA de transferencia que carga la metionina, además es formilado. Debe sufrir un proceso de formilación por una transformilasa y eso requiere del tetrahidrofolato, la vitamina B9. Por eso decimos que este proceso necesita del concurso principalmente del ácido fólico. Ya hemos explicado, el doctor les ha explicado a nivel de el metabolismo de nucleótidos, necesitamos metiltetrahidrofolato, formiltetrahidrofolato, y de la misma manera en este proceso de traducción se requiere el formiltetrahidrofolato, es decir, la vitamina B9 que se formila en su forma activa, que es el tetrahidrofolato, y a través de esa transformilasa va a permitir la incorporación de este formilo a ese RNA de transferencia que está con la metionina, ¿no? Es decir, va a formilar a la metionina. Y de esa manera, entonces, se lleva a cabo ese proceso de unión, como vemos acá, de la RNA de transferencia a la metionina, ¿no? Entonces, ahí está la RNA aminoácido sintetasa, que va a permitir la unión en este caso, de la metionina, este aminoácido, a este RNA de transferencia, y una transformilasa va a incorporar el grupo formilo en esta reacción a través del formiltetrahidrofolato. Continuando entonces, no sé qué está pasando, no me deja, luego viene el proceso de inicio, es decir, ese proceso donde va a empezar a ensamblar todos esos componentes que van a participar en este proceso. Hemos explicado ya que el ribosoma, si vemos acá entero, en procariotas es 70S, su coeficiente de sedimentación, por eso lo llamamos 70S, y está constituido por esta subunidad mayor y esta subunidad menor. La subunidad mayor es 50S, la menor 30S. Necesitamos el RNA mensajero, en este caso, para traducir. En el ejemplo que dimos la clase anterior, estamos sintetizando la glucosa 6-fosfatasa, dijimos. Entonces, ya hemos activado nuestro RNA de transferencia uniendo esa metionina, y además se ha unido a esa metionina el grupo formilo. Además, vamos a necesitar un GTP, porque no olvidemos, necesitamos energía. En primera instancia como GTP y anteriormente como ATP. Por tanto, en este proceso también hay la necesidad del uso de energía. Ese proceso de inicio va a ser de que, como ya dijimos, el RNA mensajero a este se va a unir el RNA de transferencia que está cargando esa metionina, específicamente como vemos acá en la subunidad menor. Esta subunidad menor tiene 3 regiones. La región A viene de aminoácido, la región P viene de polipéptido, y además aquí tiene una región de expulsación, es decir, a medida que se va alargando la cadena de aminoácidos, a través de esa región se va expulsando esa secuencia de polímeros de aminoácidos que se genera en ese proceso, ¿ya? Y después de que se ha disociado, vemos ahí, entonces vamos a ver que hay factores de inicio que en este caso van a participar, y también energía en forma de GTP, es decir, formamos el complejo de inicio 70S. Eso significa que
nuevamente esta subunidad mayor se asocia y necesitamos el GTP, esa energía que después va a permitir que un aminoácido, cuando se incorpore el siguiente, forme ese enlace peptídico en ese proceso de polimerización. Entonces, algo muy importante que tiene que ocurrir es que el ribosoma se posicione específicamente en el codón de inicio. Aquí está, tenemos la secuencia del RNA mensajero, este es el codón de inicio, entonces el RNA de transferencia que está en este caso transportando esa metionina con ese codón que ya dijimos UAC, y por eso específicamente transporta este aminoácido, va a reconocer este codón y va a ir a unirse. Específicamente, vemos acá, ¿no? Nuestro RNA mensajero, se monta el ribosoma y va a haber una disociación de la subunidad mayor y subunidad menor. Entonces, ese RNA de transferencia que está yendo a hacer, reconocer esa región A o G, que es el codón de inicio, para que el RNA de transferencia se vaya a fijar en la región aminoácil y después vaya a transferirse a la región peptídica para que deje libre esta región A, donde el segundo aminoácido va a ser incorporado a través del transporte de ese RNA de transferencia. Entonces es importante que el ribosoma se posicione específicamente en ese codón de inicio para que inicie ese proceso de síntesis. En este caso, en esta etapa, la incorporación, como ya dije, de ese primer aminoácido que es la metionina. Entonces, ¿qué eventos se generan? Ahí vemos lo que hace rato les he dicho, ¿no? Que se forme el complejo de inicio y, en primer lugar, vamos a encontrar factores de inicio que participan en este proceso que acabo de explicar. Esos son el factor de inicio 1, el factor de iniciación 3, donde se están uniendo a la subunidad menor en este caso, ¿no? Entonces va a haber primero una disociación de ese ribosoma en la subunidad menor, subunidad mayor, y va a quedar la subunidad menor de esa manera a través de la unión de estos factores de inicio 1 y 3, y este codón de inicio va a ser reconocido, como ya dije, por el RNA de transferencia, y que va a permitir además ese proceso el factor de inicio 2, que está asociado a GTP. Por eso decíamos hace rato, necesitamos la energía necesaria. Una vez que este factor de inicio 2 reconoce esta región y se une, estamos formando ese complejo de inicio, ¿no? Todo lo que he explicado está ahí, está a detalle. Y posteriormente vemos ahí el F2 reconoce específicamente al RNA de transferencia iniciador y está unido a GTP. Va a permitir luego, como vemos acá, de que los factores de inicio se liberen y nuevamente se asocie la subunidad mayor y vaya corriendo en esa lectura el ribosoma, es decir, haga la lectura del otro codón que viene inmediatamente, ¿ya? Entonces es muy importante la unión del próximo aminoácido en esta región aminoácil, donde tiene un codón específico, y al hacer la lectura el ribosoma va a dar la información al RNA de transferencia para que este transporte ese aminoácido específico que está codificando este anticodón. Entonces, la enzimita RNA aminoácido de transferencia, que tiene el mismo RNA de transferencia, porque esto ya hemos explicado cuando hablamos de la RNA, va a permitir esa unión a través del gasto de ese ATP, como ya hemos explicado, y transportar ese siguiente aminoácido. Es decir, vamos a pasar luego a ese proceso de elongación, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que la interacción entre el codón y anticodón del RNA de transferencia que se lleva a cabo en el sitio A permite la lectura correcta, en este caso, del marco de lectura de esa secuencia de codones que está expresando el RNA de transferencia. Y no olvidemos, el codón de inicio en este proceso es
AUG. ¿Cómo reconocemos en bacterias, en procariotas, en el ribosoma ese codón de inicio? Vemos acá, ¿no? El codón de inicio es AUG. Y también podemos tener CUC, que en este caso codifica para valina. Es menos raro encontrar ese codón de inicio, pero también se ve en algunas bacterias. Entonces tenemos aquí RNAs mensajeros para estos genes, ARB, CAL-E, LAC-I, LAC-Z, ribosoma de la proteína S12, de la L10, varios. Si nosotros comparamos y hacemos un alineamiento de secuencias, entonces esta es la secuencia de cada una de estas secuencias genéticas, ¿no? Es decir, de cada uno de estos RNAs mensajeros. En E. coli, la TRPA, cuando nosotros expresamos estas letras, la minúscula al inicio y mayúscula al final, estoy hablando de una secuencia genética de un gen. Sin embargo, si acá pongo una letra mayúscula, eso habla de una proteína. En este caso, son las secuencias genéticas de sus RNAs mensajeros de estas diversas proteínas que después se van a traducir, ¿no? Entonces, ¿cómo se reconoce? ¿Cómo reconoce el ribosoma este codón de inicio AUC? Justamente en la región promotriz, como ya hemos explicado anteriormente, vemos aquí en esta figura más grande, hay alto contenido de guaninas. En algunos casos, 2, 4, 6, 7, está 7 nucleótidos más adelante, en este caso 7 nucleótidos. Sin embargo, aquí son 4 nucleótidos esta secuencia. De la misma manera, aquí hay 7 nucleótidos, aquí hay 8, aquí hay 7 y aquí hay 3. Entonces, esa secuencia alta, cuando en biología molecular se trabaja y ahora está muy de moda, hacemos el alineamiento y viendo esta región alta de guaninas y citosinas, que es la secuencia SAINE del grano que ya hemos explicado, es que en este caso el RNA ribosómico va a reconocer. Y esta es la secuencia del RNA ribosómico, ¿no? Va a reconocer y va a venir y se va a montar. En realidad, este es el RNA ribosómico 16S, que se encuentra en la subunidad menor. Entonces, esta parte de la subunidad menor es la que reconoce a este codón de inicio. Vuelvo a repetir, es el RNA ribosómico 16S que está presente en la subunidad menor del ribosoma, ¿no? Bueno, ya expliqué claramente, entonces, este codón AUG de inicio se encuentra a una distancia de 4 o 9 nucleótidos. Hace rato hemos explicado, acá, por ejemplo, tenemos 4 nucleótidos de distancia de ese codón de inicio a esta región rica en guaninas y citosinas. Entonces, de esa manera, la secuencia del RNA ribosómico va a permitir el reconocimiento de este codón de inicio que, como ya hemos explicado, codifica para metionina. En cambio, GUG es un codón que está codificando para valina, ¿no? Aquí tenemos ese codón que codifica no para metionina, sino para valina. Sin embargo, en eucariotas, el único aminoácido de inicio es la metionina. En procariotas podemos tener ya sea metionina o valina. Vamos a encontrar algunos medicamentos que se unen a la subunidad menor, algunos específicamente al ribosoma 16S, por tanto, que es lo que va a hacer de que evite ese reconocimiento, la unión de este codón y, por tanto, inicie ese proceso de traducción. Entonces, vamos a ver de que esta región, además, es la región de unión, de sitio de unión al ribosoma, ¿no? Va a ver este contenido alto que está cerca al codón de inicio y es la región donde el ribosoma se va a unir.
para iniciar ese proceso de traducción. No sé qué está pasando. Luego que viene la elongación, es decir, ¿qué estamos haciendo? Formando la cadena polipeptídica, alargando esa secuencia de aminoácidos, un aminoácido en cada uno de estos procesos. Como les dije hace rato, ¿no? Aquí tenemos el ribosoma como subunidad mayor que tiene actividades catalíticas. Tenemos el 28S, el 58S, el 5S y en la subunidad menor en procariotas 16S. Entonces ya hemos explicado cuál es la función del RNA ribosómico 16S y luego vamos a explicar más adelante cuál es la función de esa actividad enzimática que necesitamos para poder formar el enlace peptídico, ¿ya? Entonces, ahí se ha incorporado metionina en la región P. La región A queda libre para que se incorpore el nuevo RNA de transferencia, transportando el aminoácido específico y uniendo a esta región en ese proceso. Entonces, todo lo que acabo de explicar en ese proceso de inicio se va a repetir nuevamente. En este caso, se va a disociar la subunidad menor, el aminoácido RNA, el RNA de transferencia va a transportar algo que debo indicar solamente en el caso de la metionina, esta va a estar formilada. Los otros aminoácidos no sufren ese proceso de formilación. Y esto es con la finalidad de proteger esa secuencia de aminoácidos y que no sea degradada, ¿ya? Bueno, entonces, en la subunidad mayor tenemos una peptidil transferasa, esa enzimita que en realidad va a permitir que el segundo aminoácido que se ha unido a esta región sea transferida a la región peptídica y necesitamos la actividad de una GTPasa además que va a permitir generar la energía y la formación de ese enlace peptídico, ¿ya? Entonces, es importante estos datos, ¿por qué? Porque la actividad enzimática, por ejemplo, en el Helicobacter pylori, la claritromicina inhibe, se une a la subunidad mayor, específicamente al RNA ribosómico 28S, donde se encuentra esa actividad enzimática que participa en este proceso de traducción. Y vamos a ver que ese medicamento va a inhibir el proceso de traducción en lo que es la síntesis de la nueva proteína. Entonces, a nivel de la elongación, ya hemos explicado que el RNA aminoácido de transferencia que une un aminoácido específico se va a ir a unir a la subunidad menor, específicamente al sitio A, como ya hemos explicado, haciendo de que entonces se inserte ese aminoácido. Y ahí tenemos factores de elongación, el FU, el TU, y necesitamos GTP para formar ese enlace peptídico, ¿ya? Entonces, la enzimita que va a transferir este aminoácido a la región peptídica es la peptidil transferasa. ¿Qué es lo que hace específicamente esta enzima? Rompe la unión de ese RNA de transferencia al sitio aminoácido y va a hacer que se una a este primer aminoácido que es la metionina formando esa unión peptídica. Y de esa manera el ribosoma va a ir traslocándose, haciendo la lectura del otro anticodón y continuando este proceso. Entonces, para esa situación de desprender este RNA de transferencia y formar el nuevo enlace, requerimos entonces la acción de esa enzima peptidil transferasa, ¿ya? ¿Qué estamos formando? Como les dije anteriormente, que el aminoácido que estaba acá a través de esa peptidil transferasa sea transferido a la metionina y se forme ese enlace peptídico. Entonces, la formación del enlace peptídico va a ser catalizada, en este caso, por el RNA ribosómico 23S en el caso de procariotas y 28S en el caso de eucariotas. Ya dijimos qué es lo que tiene este RNA ribosómico, una actividad enzimática. ¿Qué actividad enzimática es esa? Peptidil transferasa, ¿ya? Entonces va a hacer de que este aminoácido sea despegado, además del RNA de transferencia de la subunidad A,
y unido a la metionina que se encuentra en la región peptídica, es decir, la región P. Y de esa manera el ribosoma va a traslocarse para leer el siguiente codón y poder dar la información a el RNA de transferencia correspondiente que tiene el anticodón, si nos fijamos en este caso, que es el RNA de transferencia, que es lo que va a transportar fenilalanina. ¿Qué anticodón tiene? AG. Entonces, a este el ribosoma le va a dar la señal de que el próximo aminoácido que tiene que transportar es fenilalanina, porque el codón que ha leído es UUC y eso corresponde a fenilalanina. Entonces, nuevamente, continúa el proceso. Este RNA aminoácido de transferencia va a venir a unirse a esta región aminoácil que está libre y va a hacer de que ese aminoácido que está ahí con el RNA de transferencia, esta enzima peptidiltransferasa, corte esa unión del aminoácido al RNA de transferencia y una al triptófano, en este caso, formando ¿qué cosa? Ese enlace peptídico entre el grupo amino y el grupo carboxilo, es decir, a través de esta enzima, repito, RNA aminoácido de transferencia, ¿ya? Nuevamente, entonces, hace eso, se vuelve a unir la subunidad mayor, nuevamente se disocia. ¿Y para qué es importante conocer estos detalles? Porque van a haber medicamentos que en algunos casos específicamente se van a unir al ribosoma 28S, otros se van a unir al ribosoma 16S, otros a la región aminoácil. Entonces, de esa manera, estos medicamentos más adelante vamos a explicar, están haciendo la inhibición de este proceso. ¿Y cuáles son esos factores elongadores? Tenemos FE2, FETS, FEG, que participan en este proceso de elongación. Algo que también debo explicar para que sea más rápido, varios ribosomas se unen al RNA de transferencia y varios ribosomas van a permitir llevar a cabo ese proceso de traducción, ¿ya? Entonces necesitamos, repito, GTP y algo que me he olvidado, la actividad de la GTPasa que también participa, es la que va a permitir la enzimita degradar el GTP y generar esa energía para formar ese nuevo enlace. Entonces, varios ribosomas, como ya dije, se montan a ese RNA mensajero, hacen ese proceso que acabo de mencionar. Vemos ahí, ¿no? Los poliribosomas. ¿Hasta dónde este proceso? Hasta que finalice este proceso, donde finaliza en un codón de terminación. Entonces, se va a ir alargando, incorporando los aminoácidos en secuencia hasta finalizar la síntesis de esa proteína. Y algo dentro de la elongación, el tercer proceso es la translocación. ¿Qué quiere decir? Que el ribosoma tiene que traslocarse al siguiente codón, hacer la lectura, darle la información a la RNA de transferencia para que este transporte el aminoácido y pueda continuar con ese proceso de elongación, ¿no? Entonces, la región peptidil viene se incorpora acá, he explicado a detalle, luego la peptidiltransferasa transfiere este aminoácido a esta región peptidil y la GTPasa además permite la formación de ese enlace peptídico y la unión de este con este nuevo aminoácido. Ahí tenemos el factor elongador FEG que tiene GTP y que va a participar en ese proceso de liberación de energía, ¿ya? Y luego vamos a tener como cuarta etapa en esto de la elongación la repetición del ciclo y esto se va a repetir hasta sintetizar la nueva proteína. Entonces, los factores elongadores ahí que participan, hace rato ya he explicado, FE2, el FG, que llevan a cabo este proceso. El factor elongador G, por ejemplo, ya les dije, es el que tiene el GTP y va a generar esa energía para la unión de ese aminoácido y la formación de ese enlace peptídico.
El RNA en procariotas es policistrónico, el RNA mensajero. ¿Eso qué quiere decir? Ya hemos explicado anteriormente, codifica para varias proteínas. Hemos explicado anteriormente, el operón de la urea es un RNA mensajero que contiene un promotor y este va a ser el que va a en realidad hacer de que se exprese la transcripción de esas secuencias genéticas que son las 5 enzimas. En cambio, en procariotas tenemos aquí el RNA mensajero con la diferencia que ahí está una caperuza y justamente luego vamos a explicar cómo el ribosoma va a reconocer esta caperuza y después de esta región está ese codón de inicio, ¿no? Y este proceso de transcripción en eucariotas sintetiza una sola proteína. Entonces, a medida que la cadena polipeptídica se va alargando, los aminoácidos además van a interaccionar formando esa estructura secundaria, porque ahorita que estamos formando la estructura primaria, esa secuencia de aminoácidos, ¿no es cierto? Entonces van a interactuar formando los puentes de hidrógeno, haciendo esas hélices, ya sea alfa o beta, y plegándose para formar la estructura terciaria, y si son varios monómeros, la estructura cuaternaria. ¿Cómo termina este proceso? Es a través de hacer la lectura de un codón en esa secuencia de codones que expresa el RNA mensajero. ¿Cuáles son esas secuencias de codón stop? Son estas, ¿no? UAA, UAG o UGA. Por tanto, el ribosoma, al encontrar ese codón de terminación, va a finalizar este proceso. Es decir, se para la traducción, la elongación, la polimerización de aminoácidos. También participan en este proceso de terminación factores de terminación. El factor de terminación 1, el 2 y el 3, y específicamente el 1 va a interactuar con el codón UAA y UAG. En cambio, el 2 puede interactuar con UAA y UGA. Y el factor de terminación 3 es como una molécula que estimula a que este proceso termine, ¿no? Entonces, ya hemos indicado, la finalización de la traducción se da cuando el ribosoma llega a reconocer ese codón de terminación y además que los factores de liberación, que en este caso son F1, F2 y el estimulador, ¿no es cierto? Van a interactuar específicamente con el sitio A, haciendo de que entonces no se pueda unir un nuevo aminoácido. Y de esa manera vamos a ver que el RNA de transferencia se va a liberar de la cadena polipeptídica y las unidades de los ribosomas también, y va a hacer de que de esa manera los ribosomas van a estar preparados para sintetizar una nueva proteína, haciendo la lectura de otra secuencia de otro RNA mensajero. ¿Ya? En bacterias hemos explicado la replicación, la transcripción y la traducción se llevan a cabo en el protoplasma. Entonces, al mismo tiempo que el ADN replica, va a traducirse generando el RNA mensajero, y al mismo tiempo en el citoplasma, después de transcribirse ese RNA mensajero, se va a traducir. Bueno, después de terminar, ¿qué pasa con nuestra proteína? Para que ésta se transforme en una proteína con actividad, por ejemplo, si es una enzima con actividad enzimática, va a sufrir procesos post-traduccionales o co-traduccionales. ¿Eso qué quiere decir? Que puede eliminar, recuerdan en procariotas que incorporamos en el primer aminoácido un grupo formilo, entonces es importante la eliminación de ese grupo formilo. También vamos a eliminar aminoácidos en la región N-terminal. Esa región N-terminal, en el caso de las histonas, por ejemplo, se van a acetilar. ¿Qué aminoácidos se acetilan? La lisina, la arginina. Esto ya hemos explicado
al ver metabolismo de proteínas. Puede haber procesos de hidroxilación. En el caso del colágeno, la lisina y la prolina se hidroxilan. Puede haber procesos de fosforilación. Recuerdan, en el caso de la glucólisis, cuando la exocinasa se fosforila, eso ligada por la señalización del glucagón, más bien lo que está haciendo es inhibir a esta vía metabólica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque debemos evitar que la glucosa se degrade y disminuya su concentración, porque el objetivo de esta hormona es aumentar las concentraciones de glucosa. Entonces, ¿qué aminoácidos dentro de las proteínas que se forman se fosforilan? La serina, la tirosina y la metionina. Entonces, después de traducirse, esas proteínas sufren a cabo esos procesos. También pueden formarse puentes de disulfuro, especialmente vamos a ver esto en la estructura secundaria y en la estructura terciaria, la formación de puentes disulfuro. Pueden metilarse algunos aminoácidos, por ejemplo, la lisina, la arginina, en el caso de las histonas, ya hemos explicado esto en el capítulo de replicación, ¿no es cierto? Las histonas pueden jugar un rol muy importante en la expresión de genes, ¿no? Inhibiendo o activando. Va a haber, si recordamos, los zimógenos que produce el páncreas, estoy hablando de la procarboxipeptidasa, la proaminopeptidasa, el quimiotripsinógeno, tripsinógeno, ¿no es cierto? Entonces necesitamos hidrolizar, es decir, va a haber cortes en sitios específicos y recuerdan la tripsina hace eso, ¿no? La activación de estos zimógenos, de estas proenzimas en realidad, y hace el corte de una secuencia de aminoácidos para hacer que posteriormente estos zimógenos se activen. También podemos hacer que varios monómeros se unan generando proteínas multiméricas. Puede haber la hemoglobina, por ejemplo, ya hemos hablado, se glucosila. Puede haber prenilación, que quiere decir que la proteína se está uniendo a un grupo prenilo, o puede sulfatarse. Eso generalmente ocurre a nivel de los aminoácidos asparagina, el triptófano, que encontramos a nivel de los receptores hormonales o también a nivel de los anticuerpos, ¿no? Y esa proteína que se sintetiza en eucariotas, vamos a explicar el proceso más complejo a detalle, pues después de que esa proteína ha sufrido esos procesos de modificación, entonces van a ser transportadas del citosol a la mitocondria, a los peroxisomas, a los cloroplastos, al núcleo, ¿no? Donde allá van a tener su función. Por ejemplo, a nivel de mitocondria, encontramos ahí, hay enzimas que necesitamos para que activen el ciclo de Krebs, para que activen la beta-oxidación, la cetogénesis. Entonces, esas proteínas, ya hemos explicado, se sintetizan en el citosol, sufren procesos traduccionales y van a ir a actuar en diferentes organelos al interior de la célula. El transporte cotraduccional se lleva a cabo cuando la proteína se transporta hacia el retículo endoplasmático, luego va a ser transportado al aparato de Golgi, donde se forman esas vesículas, ¿no? Como en el caso de la insulina, por ejemplo, o los neurotransmisores, y estos van a generar la secreción. Ya hemos explicado a detalle cómo por exocitosis la insulina se libera para que después esta vaya a actuar sobre células específicas que expresan receptores, ¿no? En algunos casos pueden ir a interactuar en la membrana cumpliendo diversas funciones como transportadores, como receptores, y al lisosoma pueden ser transportados para que éstas sean degradadas, ¿no? Entonces, ese es el proceso que sufren las proteínas después de ser sintetizadas para cumplir la función específica. En eucariotas, el proceso es mucho más complejo, se necesita factores de igual manera. Entonces, vamos a ver de que en eucariotas esas proteínas se van a dirigir a múltiples lugares, ¿no?
a los peroxisomas, a los cloroplastos, etcétera, etcétera. Y donde se sintetizan en el núcleo, y a partir de este núcleo pues van a ser transportadas a los diferentes organelos, al citoplasma, etcétera, ¿no? Para cumplir esas funciones específicas. Entonces tenemos proteínas en cuya síntesis interviene el retículo endoplasmático y además el complejo de Golgi, generando esas vesículas y ese proceso de exocitosis. Vamos a ver que hay proteínas de membrana y estas participan principalmente, como ya dije, como transportadoras o receptores. Las proteínas de exportación, tenemos a las hormonas proteicas, las proteínas de la matriz extracelular. Esas proteínas a través de la circulación tienen que ser transportadas a otras glándulas para unirse a receptores específicos y generar esa señalización. Por ejemplo, la TSH se produce en la hipófisis, luego se va a excretar a la circulación y a través de esta va a ser dirigida a la tiroides para que allá en las células foliculares se lleve a cabo la síntesis de hormonas tiroideas en ese proceso de señalización. Las proteínas que forman parte del sistema vascular, y ahí hablamos de las enzimas lisosomales, que son las responsables, ¿no?, de generar esos procesos hidrolíticos. Entonces, esas modificaciones que hacen las proteínas en eucariotas, pues pueden ser ruptura proteolítica, es decir, se van a ver hidrólisis de enlaces peptídicos en sitios específicos. Puede haber mecanismos de activación, es decir, que como ya hemos explicado, por ejemplo, la quimiotripsinógeno pase a ser quimiotripsina, o la insulina, hemos explicado en el capítulo de la gluconeogénesis, va a pasar de preprohormona a prehormona y después finalmente hormona, sufriendo una serie de acortamientos, clivajes en su secuencia, ¿no? Cuando hablamos de glucosilación, este proceso se lleva a cabo en el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, y en realidad es que el carbohidrato, en este caso la glucosa, por ejemplo, se va a unir a la insulina, no solamente a la insulina, sino a otras proteínas también, ¿no? Y ahí tenemos a la hemoglobina glucosilada, por ejemplo. En el caso del colágeno, la lisina, la prolina, a través de la lisil hidroxilasa o prolilhidroxilasa, enzimas que van a hacer ese proceso de hidroxilación. Para eso necesitamos la vitamina C. Entonces, esta estructura de colágeno que se encuentra en muchas partes en el organismo, en su estructura compacta, va a ser a través de esos procesos de hidroxilación. Si no tenemos vitamina C, recuerdan, se generaba el escorbuto, esa enfermedad que estaba ligada a producir un colágeno laxo. Por tanto, ese paciente que tenía encías sangrantes, gingivitis, mala cicatrización de heridas. ¿Por qué? Porque no había una buena integridad en la estructura y conformación del colágeno, ¿no? Cuando hablamos de fosforilación, es fosforilar, es decir, unir fosfatos a aminoácidos específicos. ¿Cuáles son esos aminoácidos que se fosforilan? Ya hemos dicho, los que tienen el hidroxilo, la serina, la treonina y la tirosina. Hemos hablado ya en todo el año, hay, por ejemplo, en la gluconeogénesis, y estas enzimas se fosforilan, activan ese proceso de gluconeogénesis. Al contrario, si se desfosforilan, inhiben este proceso y al contrario, en la glucólisis, si las enzimas de la glucólisis que regulan este proceso se fosforilan, inhiben este proceso. Si se desfosforilan, activan. ¿Por qué? Porque una vía es contraria a la otra, ¿no? Si la glucólisis está activa, la gluconeogénesis está inactiva. Entonces, ese proceso de fosforilación, sobre todo, participa en ese control metabólico, también en la transducción de señales y en la activación de proteínas. Pueden haber también modificaciones lipofílicas, es decir, que a las proteínas se unan lípidos, se generen lipoproteínas, ¿no? Sobre todo eso para mejorar la capacidad de unión a las membranas, o que interactúen
con proteínas, ¿no? Es importante esa unión de proteína a lípidos. Puede haber metilación, ¿no? Determinados aminoácidos como la lisina, la histidina, arginina, el aspartato pueden sufrir esos procesos de metilación. También este proceso va a participar en la reparación y la modificación de la función de esas proteínas. Pueden formarse puentes de hidrógeno y de azufre y principalmente o disulfuro. Esas uniones se dan entre dos cisteínas, ¿no? Generalmente, no olvidemos el glutatión, por ejemplo, es un agente antioxidante. Entonces, en un ambiente oxidante extremo, se puede dar a que se generen la formación de esos enlaces disulfuro, porque no olvidemos el estrés oxidativo está haciendo que esas cisteínas liberen el hidrógeno y eso permita la formación de puentes de disulfuro. ¿Y qué va a generar esto? Una mayor estabilidad en la estructura de la proteína. Bueno, vamos a hablar de la traducción, en este caso en eucariotas, es mucho más compleja, participa mucho más factores de iniciación, ¿no? Alfa, beta, el factor de elongación 2, y el complejo entre las dos subunidades se llama 80S, la unidad mayor 60S, la unidad menor 40S. Hay necesidad de esa actividad de peptidiltransferasa, que en este caso se encuentra en el RNA ribosómico 28S y ubicado en la subunidad mayor. No existen secuencias SAINE del grano ricas en purina como el caso de las procariotas, pero sí aquí el proceso de señalización va a ser la caperuza, es decir, esa 5-metilguanosina que se encuentra en el extremo 5' del RNA mensajero, va a permitir al ribosoma reconocer ese codón de inicio AUG. Y la unidad 40S se une a la cofia en el extremo 5' del RNA mensajero, buscando de esa manera el sitio AUG, que es el codón de inicio, para que después el ribosoma vaya desplazándose en ese proceso. De igual manera, tenemos los pasos preinicio, inicio, elongación, terminación, y hemos hablado de esos procesos post-traduccionales que sufren las proteínas, ya no vamos a explicar, ¿ya? Entonces, en el preinicio, el primer paso en este proceso es la formación de ese complejo de preinicio, es decir, que la unidad pequeña del ribosoma va a formar ese complejo de inicio con varios factores de iniciación, ¿ya? Entonces, y el ARN aminoácido de transferencia iniciador, en este caso, que transporta esa metionina, como ya hemos explicado. Es importante la unión al ARN mensajero de qué cosa, del ribosoma. Cómo reconoce a este RNA mensajero dónde se va a unir, buscando la caperuza, ese sitio donde está el capuchón, la 7-metilguanosina, ¿no? Por tanto, este proceso va a facilitar que se unan factores a ese lugar de la caperuza de factores de inicio de ese proceso de traducción, ¿no? Y es importante que el RNA mensajero escanee y se desplace a lo largo, porque si bien se va a unir en el extremo 5' a nivel de la caperuza, el codón de inicio está un poquito más allá. Entonces necesita que se vaya a desplazar y reconozca específicamente ese codón de inicio, donde se va a unir en esa subunidad menor el RNA de transferencia que contiene la metionina con el codón específico. Necesitamos hidrolizar el GTP y ese ensamblaje del ribosoma, ¿sí? A través de la hidrólisis de este GTP que contiene el factor F2, en este caso, va a permitir entonces que esa unidad
ese factor de inicio de este proceso se libere y se vuelva a unir la subunidad mayor. Entonces, tenemos aquí, para explicar lo que he indicado, la caperuza, una región que se llama UTR, es la región que no se transcribe, que está en plomo. Acá está el codón de inicio y este es el ORF, es decir, la secuencia de codones que en este caso se va a traducir. Acá se encuentra el codón stop, nuevamente una región que no se traduce y la cola de poliadenina, ¿no? Es acá, en esta región, donde prácticamente se van a incorporar esos factores de inicio de este proceso de transcripción y vemos acá hay una proteína de unión que va a venir a reconocer esta región, permitiendo entonces que se unan esos factores, formando ¿qué cosa? El complejo de inicio de este proceso, donde vamos a explicar más a detalle ese complejo 40S. Entonces, se va a formar a través de, ya hemos dicho, de que el RNA ribosómico reconoce la caperuza y va a hacer de que se libere la subunidad mayor 60S, se unan los factores, en este caso, de inicio de la transcripción 3, el 1A, y formen esa estructura que es el complejo de inicio de este proceso, ¿no? Y vemos acá el RNA de transferencia que está transportando metionina y el factor 2 que tiene el GTP, esa energía importante que va a utilizar este proceso en esa polimerización de aminoácidos, ¿ya? Entonces, ahí se reconoce, se unen los factores, como vemos ahí, y algo que debemos indicar, el factor 4A hace de actividad helicasa, es decir, hace que el ATP se transforme en ADP y de esa manera hemos formado ese complejo de inicio 40S, ¿no? Vemos acá el factor 2 con ese GTP que en este caso necesita para después formar el enlace peptídico. Y algo muy importante, también se agrega el factor de transcripción 5 y para esas uniones que necesitamos hacer un gasto de energía utilizamos ATP. Ahora este factor de inicio recibe el nombre de 40S. ¿Por qué? Porque su coeficiente de sedimentación incrementa debido a que estamos incorporando esa proteína, ¿no? En realidad, el coeficiente de sedimentación en los ribosomas va a depender del número de proteínas que están incorporadas en ese ribosoma,'no? Formando ese complejo. Entonces, la estructura del RNA ribosómico en el extremo 5' que tiene la caperuza va a unir todos esos factores. Ya hemos explicado a detalle. En este caso ya tenemos el factor 48S y va a iniciar ese proceso de escaneo del siguiente codón, como ya hemos explicado, pero no sin antes liberar todos esos factores de inicio que en este caso se han incorporado. Y acá la energía del factor 2 que tiene el GTP va a permitir precisamente a través de ese proceso de fosforilación hacer que se liberen y se rompan esos factores, dejando de esa manera la subunidad menor libre con un RNA de transferencia unido a metionina en el sitio aminoácido que después tiene que ser, como ya hemos explicado, por la peptidiltransferasa transferido a la región P, ¿no es cierto? Y se va a unir luego la subunidad mayor y el factor S5B. Para ello que necesitamos el GTP, esa energía necesaria para la unión de ese ribosoma y este factor que en este caso participa en este proceso. No sé por qué no pasa. Y luego pasamos a la etapa de elongación, es decir,
se ha unido la subunidad mayor, se crea el enlace peptídico a través de esa actividad GTPasa, como ya dije, ¿no es cierto? Y este ciclo va a repetir nuevamente, ¿no? Se forma el enlace peptídico a través de la actividad de RNA misosil, a través de la peptidiltransferasa y este proceso va a continuar hasta dónde, hasta encontrar el codón de terminación o stop, ¿no? Donde tenemos entonces, es importante este factor de elongación F2, actúa como una translocasa que va a permitir a que el RNA ribosómico vaya recorriendo y haciendo la lectura del próximo codón en este proceso. Entonces, se repite el ciclo varias veces hasta terminar y termina cuando el ribosoma encuentra esos codones de terminación. Ya hemos explicado, puede ser UAA, UAG o UGA en el RNA mensajero. También tenemos factores de terminación, ¿sí? Esos factores de terminación lo que hacen es permitir que en este caso la proteína sea liberada del ribosoma. Entonces, una vez liberada la proteína del ribosoma, se va a disociar el ribosoma del RNA mensajero, haciendo que nuevamente estos ribosomas estén aptos para qué, para la síntesis de una nueva proteína, haciendo la lectura de un nuevo RNA mensajero. Y haciendo un resumen donde se sintetizan las proteínas en el citosol, ¿no? Necesitamos transcribir, es decir, producir el RNA mensajero, eso donde se lleva a cabo en el núcleo. Que necesitamos para esta síntesis, ribosomas libres y proteínas intracelulares, ¿no? Y también ribosomas que estén unidos al retículo endoplasmático en este proceso. Y ya haciendo un resumen donde se inicia ese proceso, haciendo que el ribosoma y esos factores de inicio de este proceso reconozcan a esa caperuza. Específicamente es este complejo el que va a reconocer a esta caperuza donde se encuentra la 5-metilguanosina y va a facilitar su asociación con 40S y para ello esa unión también necesita ATP. Entonces es un proceso en el organismo que hace un gasto de energía, ya sea como ATP o como GTP. Y haciendo un resumen, entonces, varios factores, como vemos ahí, que se agregan, forman ese complejo y ese proceso se repite como ya hemos explicado, ¿no? Es mucho más complejo en eucariotas que en procariotas. Y ya hemos explicado dónde se dirigen las proteínas a diferentes lugares, a la membrana, a los lisosomas, a las mitocondrias, a los cloroplastos y al mismo núcleo, como las histonas, para llevar sus actividades específicas, como ya hemos explicado. Hay diferencias entre traducción en eucariotas y procariotas, sí. El ribosoma en bacterias se llama 70S, en eucariotas 80S, la unidad menor 30S en bacterias, en eucariotas 40S, la mayor en bacterias 50S y en eucariotas 60S. Hemos explicado ya que ribosomas encontramos en el 30S en procariotas, 16S, en cambio en eucariotas el RNA ribosómico 18S y en la subunidad mayor en procariotas el RNA ribosómico 5S, 23S, en cambio en procariotas además de esos dos está 58S. El primer aminoácido iniciador es metionina, pero en el caso de bacterias es metionina formilada, en cambio en eucariotas es metionina sola. Hay secuencias AINES del grano en bacterias, en cambio en eucariotas no. Y ese proceso de transcripción y traducción es simultáneo en bacterias, al mismo tiempo se lleva a cabo en el protoplasma, en cambio en
procariotas no. Esto se tiene que dirigir el núcleo hacia los ribosomas. Hay diferencia en cuanto a los factores traduccionales en procariotas y eucariotas, ¿sí? Los factores de inicio en procariotas son esos tres, en cambio en eucariotas necesitamos todos esos factores de inicio para que se prepare el RNA mensajero, se una el ribosoma, específicamente a nivel de 40S, al RNA mensajero, se incorpore el primer RNA de transferencia unido a metionina, que es el RNA de transferencia iniciador, ¿no es cierto? Y a nivel de elongación, en procariotas tenemos estos tres factores, en cambio en eucariotas el alfa, el beta y este otro, ¿no? Que son diferentes. En realidad, estos factores van a permitir ese proceso de formar el enlace peptídico y elongación, ¿no? Y a nivel de terminación, en procariotas tenemos estos tres factores, en cambio en eucariotas este único factor que libera la cadena polipeptídica. Algo muy importante que debemos decir, por ejemplo, a nivel de los virus puede haber un cambio en la pauta de lectura y a eso se llama pre-meshed. Es decir, por ejemplo, acá normalmente la lectura se va haciendo cada 3 codones y va en secuencia llevándose a cabo, ¿no es cierto?, ese proceso. Sin embargo, acá, por ejemplo, puede haber una superposición. En vez de citosina va a entrar guanina y eso que está haciendo va a hacer el cambio. En vez de glicina, el cambio va a ser arginina y eso es muy frecuente a nivel de los virus, ¿no? En el caso del COVID, por ejemplo, es por eso que este virus cambia, muta continuamente. ¿Por qué? Porque hay esos cambios de pauta de lectura, ¿no? Y el RNA mensajero en procariotas es policistrónico, es decir, este codifica, en este caso de este ejemplo, para 3 proteínas, tenemos 3 codones de inicio. En cambio, en eucariotas, este RNA mensajero codifica, varias proteínas, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, el ORF del triptófano en una bacteria, donde este RNA mensajero está codificando para estas 5 proteínas. Y en eucariotas es monocistrónico, que quiere decir que este RNA mensajero específicamente codifica para una sola proteína. Ahí tenemos el huperón de lactosa. Este tiene 3 genes, el gen Z, el Y y el A. El Z es una beta-galactosidasa, el Y permeasa y transacetilasa. Entonces, son enzimas que van a participar en ese proceso del metabolismo de la lactosa, ¿no? Y cuando se transcriben, entonces, ¿qué se produce? El RNA mensajero, estos 3 genes que están codificando para estas 3 proteínas. Aquí vemos, ¿no?, la diferencia. Esta es la manera de simbolizar un gen y esta es la manera de simbolizar una proteína, esas 3 proteínas que se han producido. En este caso, la galactosilasa, la permeasa y la transacetilasa en el operón de lactosa, que participan en el metabolismo de la lactosa específicamente, ¿no? Y hay inhibidores de la traducción, sí hay inhibidores de la traducción, y encontramos ahí, por ejemplo, antibióticos, ¿no? La puromicina, ¿a quién se parece? A la aminoácido de transferencia sintasa, y ahí debería poner, en este caso, este medicamento, al unirse a esta enzima, a esta actividad enzimática que tiene el RNA de transferencia, va a hacer una terminación prematura de ese proceso de traducción. La tetraciclina, doxiciclina, son antibióticos que se unen a la unidad 30S, específicamente el sitio A, que ya hemos explicado, y por tanto va a impedir que el aminoácido se incorpore y de esa manera está frenando ese proceso de
replicación. Vamos a ver aminoglucósidos, gentamicina, estreptomicina, tobramicina, canamicina, amicacina, donde se unen a la subunidad 30S y van a evitar la síntesis de esas proteínas, ¿no? Hemos dicho tetraciclina, todas estas donde se están uniendo a la subunidad menor. En cambio, a la subunidad mayor tendríamos aquí la eritromicina, el cloranfenicol. Y vamos a ver que estos se unen a enzimas específicas, luego explico, ¿ya? Cloranfenicol, claritromicina, por ejemplo, se usa para el tratamiento del Helicobacter pylori, para la fiebre tifoidea específicamente cloranfenicol, lincomicina, clindamicina, cicloximida. ¿A qué región de la subunidad mayor se unen? Al RNA ribosómico 28S, es decir, inhiben la actividad de peptidiltransferasa. ¿Dónde está ese RNA ribosómico? Específicamente en la subunidad mayor 50S. La eritromicina de igual manera se une a la subunidad, como vemos acá, mayor, y lo que está evitando es que se reasocie con la subunidad 30S en ese proceso de traducción que ya hemos explicado a detalle. En cambio, el ácido fusídico es una molécula que tiene una estructura parecida a la eritromicina y se une al factor elongador FG. Sobre todo este antibiótico actúa sobre gram positiva. Y los macrólidos lo que hacen es inhibir la actividad de la translocasa en esa translocación de los ribosomas. Y la cicloximida inhibe a la peptidiltransferasa, en este caso, del ribosoma en la subunidad 60S. Este tóxico deriva de ese hongo Streptomyces griseus y inhibe la traducción en procariotas. En cambio, la toxina diptérica es una exotoxina que produce la Corynebacterium diphtheriae y cataliza la ADP ribosilación del factor elongador 2. Eso que está haciendo, inhibiendo la síntesis de la traducción en mamíferos, por tanto es una toxina letal para humanos, ¿no? Alrededor de 0,1 microgramos por kilogramo peso corporal de esta toxina vendría a ser la dosis letal, ¿no? Y la ricina viene del aceite de ricino, a quien inactiva el RNA ribosómico 28S. Es decir, ¿de qué estoy hablando? Del RNA ribosómico eucariota, por tanto, va a generar la división de la unión N-glucosídica y la eliminación de una adenina en este proceso de toxicidad que genera este tóxico, ¿no? La ricina, repito, que viene del aceite de ricino. Y vamos a concluir indicando que el código genético es la equivalencia de la secuencia de nucleótidos que tiene el RNA mensajero. ¿A qué cosa? A la secuencia de aminoácidos que tiene la proteína. La unidad de codificación constituye ¿quién? El codón. ¿Y qué es un codón? Es un triplete de nucleótidos, y esos nucleótidos codifican específicamente para un aminoácido. Esta lectura en ese proceso de traducción se hace secuencialmente y sin superposición. Es casi universal. Hemos visto que hay pequeñas diferencias en cuanto al código genético, en este caso nuclear y mitocondrial, ¿no? Es degenerado, pero no es ambiguo. Y eso hace de que evite esos procesos mutacionales, ¿no? Cuando decimos que hay una decodificación, nos referimos a que la información que contiene el RNA mensajero va a ser decodificada en esa secuencia de aminoácidos que en este caso se va a generar en la síntesis de la proteína
que se genera, la nueva proteína, ¿no? Y sobre los ribosomas, ya hemos explicado, los ribosomas tienen dos subunidades, mayor y menor. En la subunidad menor están el RNA ribosómico, dependiendo 16S si es procariota, 18S si es eucariota, y en la subunidad mayor están los RNA ribosómicos 23S y 5S en el caso de la subunidad mayor de procariotas, y si es eucariotas está 28S, 58S y 5S. Además de eso, necesitamos la actividad del RNA aminoácido de transferencia que está en el RNA de transferencia. Necesitamos una serie de proteínas como factores de inicio, factores de elongación y terminación en este proceso, actividades enzimáticas como la peptidiltransferasa y la GTPasa que llevan a cabo ese proceso de traducción, ¿no? Es muy importante y crucial dentro del proceso de expresión de la información genética porque se va a descifrar ese código en la nueva proteína que va a cumplir luego funciones específicas, ya sea como transportadora, como receptor, como enzima, etcétera, ¿no? Donde se lleva a cabo este proceso en los ribosomas es gradual y es repetitivo y también es colineal y unidireccional, es decir, en el sentido 5' de la secuencia de nucleótidos del ribosoma, y el acoplamiento se lleva a cabo entre el nitrógeno terminal y el carboxi terminal, formando ese enlace peptídico, y este proceso está acoplado a la hidrólisis de nucleótidos trifosfato, tanto de ATP como GTP. Los aminoácidos son unidos específicamente a través de esa enzima que ya hemos explicado, la aminoacilina de transferencia, y esto hace de que entonces se incorpore la unión correcta del aminoácido específico, formando ese enlace peptídico. En el inicio, en el preinicio, inicio, hay una serie de factores que participan. Este proceso es complejo. Necesitamos la incorporación del primer RNA aminoácido de transferencia unido a metionina y la actividad de esa enzima aminoácido RNA de transferencia sintasa que inicia la incorporación de la metionina al primer RNA mensajero que tiene el anticodón de auge, ¿no es cierto? La elongación se genera en forma progresiva, cíclica, haciendo que se polimericen esos aminoácidos, formando el enlace peptídico y se trasloque el ribosoma, haciendo la lectura de esos codones para la síntesis de la proteína. Necesitamos finalizar este proceso, sí, es decir, cómo se finaliza a través del reconocimiento de esos codones de terminación en el sitio A y la acción de factores liberadores o de terminación que participan en este proceso. Luego de que una proteína se sintetiza, esta sufre una serie de modificaciones post-traduccionales, ¿no es cierto? Ya hemos explicado a detalle. Ahí acabamos, chicos. Quería terminar hoy, pero es correr demasiado. Voy a hablar de regulación genética, que es muy importante que ustedes conozcan. Entonces, todavía pasamos el viernes mañana conmigo a las 2. Nos vemos. No sé si hay preguntas, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Aló? Todo claro, Doc. Bueno, que tengan un buen día, que les vaya bien en su examen. Suerte, hasta luego. Hasta luego, Doc. Chao, chao.